Quiero invitarles, hermanos, a que abran sus Biblias en el Salmo 119, versículo 25, y dice de la siguiente manera: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Todos nosotros en nuestro caminar diario nos hemos sentido agobiados por problemas de diferentes clases que nos vienen a la vida. Y en esa situación muchos pierden las fuerzas para luchar. En medio de esa situación nos sentimos afligidos por los acontecimientos que se están dando actualmente. Escuchamos de las enfermedades que azotan a las naciones, que atacan a las grandes ciudades. Leemos en las noticias cómo las autoridades prometen ayuda, pero observamos también de que éstas no llegan a su debido tiempo. Escuchamos de que el desempleo aumenta y otros en medio de esta situación sacan provecho de estas emergencias, y debido a eso la ansiedad se apodera de nosotros. Debido a eso nuestros semblantes decaen, nuestras esperanzas parecieran salirse de nuestras manos. Muchos de esos problemas vienen por sorpresa. Creo que esta pandemia tomó por sorpresa a muchas naciones poderosas, pero también los problemas vienen porque a veces también nosotros los buscamos, y cuando estos llegan nos encontramos en esa desesperación y tratamos de buscar soluciones, respuestas satisfactorias a esos problemas, pero no los encontramos. Y muchos llegamos a la conclusión que es imposible salir de ese estado. Yo creo que en más de una ocasión nosotros hemos escuchado en las noticias testimonios de hombres y de mujeres que en medio de esa desesperación, al no encontrar ayuda, ellos terminan hundiéndose en las drogas, en el licor. Y cuando esto no calma la angustia, terminan con el suicidio. Yo sé que usted en más de una ocasión ha escuchado un caso así. Y ese tipo de problemas, hermanos, no solo se encuentra en aquellos que no son creyentes, sino también que se encuentra en el pueblo de Dios. Y parece ser que el salmista estaba atravesando algo parecido, porque en el versículo 25, él dice allí: abatida está mi alma hasta la muerte. En el versículo 28, él dice que se deshace de ansiedad por las circunstancias en las que se encuentra. Y en el versículo 29, allí dice: hasta siente la tentación de recurrir a la mentira. En el versículo 81 dice allí, o en el versículo 109, que su alma está de continuo en peligro. Estos versos, mis amados hermanos, nos describen la situación que estaba pasando este hombre. Se sentía abatido, tan abatido que su alma estaba por los suelos. Por eso dice el verso 25: abatida hasta el polvo está mi alma. Esa palabra, mis amados hermanos, abatido, significa pegarse o adherirse. Leía en un comentario el cual decía que cuando el verbo se emplea en relación con un término como la tierra o como el polvo, entonces esto nos da la idea que se expresa o se expresa en una idea como un grado intenso de postración emocional. Su ánimo está por el suelo. Otro pasaje paralelo que encontramos a este está en el Salmo 44, versículo 25. Dice allí: porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. El cuadro que el salmista nos está presentando aquí, el cuadro que el salmista nos relata, es de alguien, mis amados hermanos, tan afectado por las circunstancias de la vida que él está doblado de dolor.
Él está casi incapaz de levantarse y de caminar por sí solo. Él expresa ese dolor hasta el punto de postrarse sobre la tierra con su cuerpo pegado hasta el polvo. Otro pasaje, hermanos, que nos da más luz sobre este texto es el Salmo 22, versículo 15, donde dice allí: como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. Increíble, hermanos, cómo estos pasajes nos describen la situación en la que uno puede caer. Nosotros no sabemos qué fue lo que provocó ese dolor intenso en la vida de este hombre, porque el pasaje no nos lo expresa. No expresa el sufrimiento, pero el punto aquí, hermanos, no es tanto describir su sufrimiento, sino dar testimonio de lo que hizo en ese momento de dolor. Y digo esto porque a veces nosotros somos muy buenos para describir nuestro sufrimiento. Digo esto porque muchas veces con lujo de detalles nosotros describimos nuestras penas, nuestros dolores, nuestras enfermedades, pero en realidad lo que deberíamos describir más es la forma en que Dios nos saca o nos ha sacado de esas situaciones difíciles. Y antes de escuchar lo que el salmista hizo para salir de esa situación, nosotros debemos preguntarnos, ¿qué hacemos nosotros cuando pasamos por un tiempo de aflicción? ¿Qué hacemos cuando pasamos por un tiempo de sufrimiento que nos lleva a la depresión emocional y espiritual? Muchos de nosotros nos sentimos tristes por situaciones en nuestro trabajo, quizás nos han despedido de nuestro trabajo, la situación caótica que se encuentran muchos de nuestros países que nunca salen de la pobreza, problemas en la familia, problemas familiares, problemas migratorios. Tenemos también la desobediencia de los hijos y la lista, mis amados hermanos, podría seguir. En muchos casos nosotros recurrimos al pastor o a los pastores de la iglesia pidiendo por un consejo, pero aún en medio de esas palabras nosotros no encontramos alivio. En otros casos nosotros procuramos animarnos espiritualmente, escuchando quizás a predicadores muy buenos. Cada quien tiene un predicador favorito, escuchando quizás también una radio cristiana. Y si no somos quizás muy espirituales, probablemente nosotros busquemos alivio en otro tipo de actividad, alivio en entretenimiento, ya sea practicando un deporte, ya sea que vayamos con nuestras familias a ver una película, o yendo de paseo, o yendo de compras. Pero déjenme decirle, mis amados hermanos, que solo en Dios y en su palabra hay consuelo para nuestras vidas. Solo en Dios y en su palabra hay consuelo para nuestras vidas. Y el salmista sabe muy bien que solo allí está el consuelo. Allí encontraría él el verdadero refugio. Mira lo que dice el versículo 26. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Versículo 31. Me he apegado a tus estatutos o tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Amados hermanos, muchas veces los hijos de Dios son puestos en un estado en que no tienen nada que los pueda sostener, sino solamente la palabra de nuestro Dios. Y eso fue lo que hizo el salmista. El salmista en medio de esa situación fue directamente a Dios. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice la palabra. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. El salmista sabía que solo Dios podía ayudarle. El salmista sabía que no podía confiar en nadie más. Por eso él dice allí en esos versículos, vivifícame. Fue su clamor contundente delante del Señor. Él sentía que se moría.
Él sentía que no había esperanza en nadie más. Lo que le hacía falta en ese momento no era simplemente alguien que le ayudara. Lo que él necesitaba era que se le devolviera completamente la vida. Es por eso que dice el pasaje, vivifícame, vivifícame. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha sacado de grandes problemas, del pozo de la desesperación? ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha librado de muchos accidentes, aún de la misma muerte, aún de ser infectados con esta pandemia? Dios ha tenido cuidado de nosotros y nos sigue guardando. Lo más importante, nos ha vivificado por medio de su palabra. Amados hermanos, nosotros debemos leer la Biblia, porque cuando leemos la Biblia, Dios nos habla. Porque cuando leemos la Biblia, Dios nos consuela. Cuando leemos la Biblia, escuchamos su palabra, nos fortalece y sentimos como que si volviésemos a vivir. Es por eso que el salmista está diciendo, vivifícame según tu palabra. Y es interesante notar que el salmista no se limita a pedir a Dios que le devuelva la vida, sino que lo haga por medio de su palabra. Es por eso que él añade a esa expresión, vivifícame, y él dice, según tu palabra. Espiritualmente, hermanos, este hombre se sentía como muerto. Este hombre se sentía vacío y en medio de su desesperación, él pensaba que morir era mejor para calmar su desgracia. Pero el salmista sabe que las palabras del hombre salen sobrando. El salmista sabe que sus palabras son secas, que no pueden rescatarlo de la condición en la que se encuentra. Él necesita palabras de vida eterna. Es por eso que él dice, vivifícame según tu palabra. Muchos de nosotros necesitamos ser vivificados por su palabra, ya que el mejor consejero en nuestras aflicciones es Dios mismo hablándonos por su palabra. Y es por eso que en una ocasión Cristo dijo allá en Juan 6:63 que las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras de Cristo son las que pueden levantar al caído. Las palabras de Cristo son las que pueden dar consuelo al afligido y levantarlo del polvo de la desesperación. Y prueba de eso somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros ha salido del lodo cenagoso. Ahora notemos, hermanos, lo que el salmista está pidiendo. En primer lugar, yo puedo observar que el salmista sabía que habían promesas de Dios para su pueblo. Es como que si él estuviese diciendo, Señor, yo ya no puedo más. Señor, yo estoy tan destrozado dentro de mí que ya no puedo seguir viviendo. Yo necesito de tu ayuda. Yo estoy atemorizado por esta pandemia, por los problemas que vienen a la vida, pero en tu palabra tú has prometido fortalecer al débil. En tu palabra tú has prometido levantar al caído y restaurar al que desfallece en el camino. Padre, cumple tu palabra, te lo pido. Vivifícame conforme a lo que has prometido hacer para los que confían en ti. Y él nos dice a través de su palabra también, pero esta vez en Isaías 40, versículo 29, que él da esfuerzo alcanzado y multiplica a aquel que no tiene ningunas. Un pasaje también muy bueno que se encuentra en Nahum, capítulo 1, versículo 7, dice allí que Dios es bueno y fortalece en el día de angustia y conoce a los que en él confían. Sí, mi amado hermano, Dios nos manda a confiar en él. Dios nos manda a poner todas nuestras cargas y toda nuestra ansiedad sobre él. Pero hay algo más aquí. En segundo lugar, el salmista probablemente está pidiendo a Dios que use su palabra para fortalecerlo espiritualmente. Señor, yo necesito fuerza para vivir
Esa debe ser nuestra oración. Necesito fuerzas para sacar a mi familia adelante. Necesito fuerzas aún para seguirte sirviendo. Yo solamente sé que es en tu palabra que puedo encontrar esa fuerza. Usa tu palabra, Señor. Usa tu Biblia. Te lo pedimos, Señor, para que puedas renovar nuestra vida. Vivifícame, como decía el salmista, por medio de tu palabra. Ese debe ser nuestra oración en tiempos de angustia. Y el salmista sabía, y también todos nosotros sabemos, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alguien dijo en una ocasión que el pan sirve para sostener la vida física. Los familiares y los amigos sirven para sostener la vida de afecto y emoción, y el mundo del entretenimiento sirve para sostener la vida intelectual. Pero solamente la palabra de Dios sirve para sostener la vida espiritual del ser humano. El salmista lo sabe muy bien. El salmista lo sabe muy bien porque eso había pasado en su vida. Mira cómo dice el Salmo 119, verso 93. Dice que nunca, jamás me olvidaré de tus mandamientos porque con ellos me has vivificado. Él ya lo había vivido antes y por eso sabía exactamente dónde poner su confianza. Su confianza, mis amados hermanos, no estaba en el dinero. Nuestra confianza no debe de estar allí, no debe de estar en nuestros amigos, en nuestras habilidades, porque un día todo eso va a fallar, pero Dios nunca nos va a defraudar. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En un principio, hermanos, cuando Dios creó a la primer pareja, a Adán y Eva, Dios le dio aliento de vida, sopló en ellos aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ustedes recuerdan también la historia de los huesos secos de Israel que se hablan en Ezequiel. Bueno, Dios les dio vida. Y en este día, Dios también puede darte vida. A todos aquellos que se encuentran en el borde de la muerte, en el borde de la desesperación, Dios puede darles vida. A todos aquellos que están pasando por el desierto de los problemas. Esa fue la expresión de Asaf en el Salmo 73. La expresión de Asaf en el Salmo 73, él estaba totalmente desanimado. Su experiencia de la vida. Dice el versículo 2 y 3, el versículo 2 y 3 del Salmo 73. El 3 dice, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Mira lo que dice el 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Pero mira, mis amados hermanos, lo que dice el versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino solo a ti? En el santuario él escuchó la palabra de Dios y él fue revivido espiritualmente. El versículo 16 dice, cuando pensé para saber esto fue duro para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Verso 18, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los haré caer. Versículo 20 dice, como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. ¿Y cómo termina el versículo 25? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo.
Amados hermanos, fuera de Dios no hay nada bueno en la tierra. No hay nada bueno. El salmista había comprobado que su porción era Dios, que su vida era Dios, que su alegría era Dios y que todo aquello que podía fortalecerle en medio del sufrimiento solo podía venir de Dios. Tener a Dios, mis amados hermanos, es tenerlo todo. En el Nuevo Testamento nosotros vemos también que el apóstol Pablo, cuando él estaba predicando el evangelio allá en Corinto, él se sintió desmoralizado, pero el Señor se le manifestó y sus palabras le animaron. Dice el libro de los Hechos, capítulo 18, versículos del 9 al 11, dice que el apóstol Pablo, Dios le dijo, mira, en una visión en la noche, le dijo, mira, Pablo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Amados hermanos, qué bueno fuera que nosotros tengamos esa seguridad de que Dios siempre está con nosotros. Si nuestra preocupación son los problemas, pero nuestra confianza está en Dios, entonces el Señor nos dice, mira, no temas, porque yo estoy contigo. Quizás tú te sientas agobiado por las circunstancias que estamos atravesando en este momento. Estamos tristes quizás por la pérdida de un ser querido o por la situación de un amigo tuyo o compañero que se ha contagiado con el virus. Bueno, mis amados hermanos, dice el Señor, yo estoy contigo. Estamos en necesidad espiritual. El Señor dice, yo estoy contigo. La palabra de Dios, hermanos, debemos de leerla, porque es allí donde Él nos dice que Él está con nosotros. Debemos de creerla y debemos ponerla en práctica. Cuando lo hacemos, el Espíritu Santo se va a encargar de regenerar nuestra vida espiritual. El Espíritu Santo se va a encargar de fortalecernos y animarnos. No importa lo que estemos pasando. La palabra de Dios dice que ella es suficiente, poderosa para romper cualquier problema o atadura que tienda a debilitar nuestra vida espiritual. Y ella puede devolver el vigor en nuestras almas. Así como el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche, y será como un árbol junto a aguas que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, no cae. Amados hermanos, Dios es nuestra ayuda. Él es nuestra fortaleza. ¿Nos sentimos nosotros quizás deprimidos? Debemos someternos a Dios porque Él va a vivificar nuestros cuerpos. ¿Nos sentimos nosotros tristes? Bueno, en Dios hay alegría y esperanza. Para ti, mi amigo, que vives en este mundo como si Dios no existiera, déjame decirte que Dios es real. Él ha mostrado a la humanidad, Él se ha mostrado a la humanidad a través de su creación, dando vida a todos. Pero también Él se ha revelado por medio de sus juicios. Y Él está utilizando todo esto para advertirnos que debemos examinar nuestros caminos, para que reconozcamos que le hemos ofendido, que hemos pecado delante de Él y debemos volvernos a Dios. Donde quiera que te encuentres, en cualquier rincón de este mundo, déjame decirte que debes entregar tu vida a Cristo. ¿Por qué? Porque hoy puede ser el último día de tu vida, el último día de tu existencia y solamente en Cristo hay perdón, solamente en Cristo hay salvación. Debemos reconocerle a Él, debemos reconocer sus caminos. Nuestro Dios
cuidará de ti. Mi amigo, donde quiera que estés, pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios por tus pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos, dice la Biblia, y limpiarnos de toda maldad. Yo quisiera orar por ti en esta mañana. Oremos. Una vez más, Padre, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor y por tu misericordia y por tus bondades. Gracias, Señor, porque hasta este momento tú nos tienes con vida y nuestra vida depende de ti. Tú nos das aliento de vida y tú nos vivificas por medio de tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por haber enviado a tu Hijo amado, Cristo Jesús, a morir en la cruz del Calvario. Gracias a ello, ahora nosotros podemos entrar hasta el trono de tu gracia, Señor, para suplicarte y para pedirte de que confortes nuestros corazones y para que tengas misericordia de las naciones. Padre amado, yo te pido por esta pandemia, que si está en tu voluntad, oh Dios, exterminarla por completo, que así sea, Señor. Pero aún úsala, oh Dios, para que mucho pueblo venga delante de ti y reconozca que tú eres Dios, que tú eres Señor de señores y que un día vendrás a juzgar a los vivos y a los muertos. Padre amado, crea en el corazón de mis hermanos alegría, gozo, confianza en ti y en el corazón de aquellos que no te conocen. Señor, un corazón que sea quebrantado por tu palabra y por medio de tu Espíritu Santo. A ti la honra, la gloria, en Cristo Jesús. Amén.